educativa. Para todos ustedes desde el Noticiero Estudiantil. Esta tarde para mí es un placer compartir con ustedes lo que es la pedagogía y todos los conceptos que ésta encierra. Muchos sabemos lo que es la pedagogía, pero muy pocos sabemos los conceptos que pedagogía encierra. Por ejemplo, el concepto de aprendizaje, el concepto de enseñanza, teorías de la pedagogía. Y nosotros hicimos una investigación a través de todo este semestre y queremos compartirla con ustedes. La palabra pedagogía deriva del griego paidos, que significa niño, y agein, que significa guiar o conducir. La pedagogía es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la educación entendida, como un fenómeno que pertenece exclusivamente a la especie humana y que se desarrolla de manera social. Muy buenos días, hoy yo les voy a hablar sobre el concepto de enseñanza. La enseñanza es la acción y afecto de enseñar, como lo que es instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos. La enseñanza implica la interacción de tres elementos. La número uno, el profesor, docente o maestro. El segundo lugar está el alumno o estudiante. Y el tercero, el conocimiento. El profesor es la fuente del conocimiento y el alumno o estudiante es un simple receptor ilimitado del mismo. El conocimiento se basa en la preparación, principalmente a través de la oratoria y la escritura. La exposición del docente, el apoyo con los textos, las técnicas de las participaciones y los debates entre los estudiantes son algunas formas en que concreta el proceso de enseñanza. La teoría es una o varias ideas que pueden denominarse hipótesis sobre la posibilidad de ser explicadas y no solo basarse en los hechos. Buenos días. Se define como teoría pedagógica al conjunto de conceptos, definiciones, preposiciones, enunciados, principios que interrelacionados permiten explicar y comprender la pedagogía, es decir, todo lo relacionado a la formación, el aprendizaje, la enseñanza, el currículo y la organización escolar. Regresando un poco la historia, nos dimos a la tarea de investigar un poco a los pensadores de la antigua Roma, pensadores que han marcado grandemente la pedagogía y sus conceptos a nivel mundial. Para eso investigamos durante todo el semestre y con mucho gusto queremos compartir nuestros conocimientos con ustedes. Miranda, y en esta ocasión vengo a platicarles un poco del pensador romano Marco Tulio Cicerón. Él fue jurista, político, filósofo, escritor y orador romano. Es considerado uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la época romana. No creemos que pueda quedar ninguna duda de que Cicerón es fundamental y básicamente un orador, tanto por su formación como por su actividad. Cicerón es un orador que ejerció de político gracias al apoyo que se prestaron siempre a sus cualidades y su formación oratoria. Desde sus comienzos en la vida pública, todo su itinerario va estrechamente ligado a sus discursos. Cicerón reconoce que la imagen perfecta del orador que se persigue hasta ese momento es un ideal. Si existiera, en tal caso, dicho orador no admitiría superación. Reconocido universalmente como uno de los más importantes autores de la historia romana, gran orador y reputado abogado, Cicerón entró mayoritariamente su atención en su carrera política. Hoy en día es recordado por sus escritos de carácter humanista, filosófico y político. Muchísimas gracias por su atención. Lucio Anneo Seneca, conocido como Seneca el Retórico, era un filósofo hispano-romano fundamentalmente práctico. Sus conceptos de educación se apartan en muchos puntos del estoicismo, aceptando elementos tomados del cinismo y del epicurismo, lo que da por resultado el eclecticismo de carácter moralista, preocupado por la filosofía en cuanto ésta significa una enseñanza y un consuelo para la vida. Sostenía que había que educar para la vida. También proponía que la enseñanza y la educación tuvieran un fin práctico. Su método educativo trazaba un programa de heroísmo que exige una reforma de la imaginación y de la mente,
para que no se impresione por el horror de los dolores, la miseria y la muerte. Sus actividades para enseñar consistían en reducir las necesidades del cuerpo, viviendo la sobriedad y la austeridad de costumbres. También en poner en orden la propia vida y en fomentar la exigencia personal para fomentar el carácter. Hola, muy buenos días. A continuación, hablaré un poco sobre la vida y la aportación de Quintiliano, gran docente romano que ha dejado una gran marca en la educación. Marco Fabio Quintiliano, nacido en Calagurris en el año 30 después de Cristo, fue uno de los más conocidos docentes romanos. Se convirtió en el primer docente con un sueldo a cargo del erario público. Quintiliano, quien enseñó hace 2000 años, nos demuestra que a pesar de que había pocos profesionales de la enseñanza, algunos como él, se preocupaban de cómo enseñar, cómo aprendían sus alumnos, e incluso se respetaban y querían mucho a sus alumnos. Consideraba que no se debía llegar a la monotonía al enseñar, por lo cual daba un ligero descanso a sus alumnos entre sus clases. El empleo del castigo físico, como medio de disciplina o como fomentador del estudio, muy usado en esos tiempos, era rechazado por Quintiliano, puesto que esto se utilizaba con los esclavos y por ello no debía utilizarse con los niños. Sin duda, Quintiliano dejó más que una huella en la educación, ya que siempre buscó mejorar un sistema en la educación con graves deficiencias. Queremos darles a conocer a ustedes también la investigación que realizaron mis compañeros Fernando y Alejandro acerca de los pensadores de la Edad Media. Ellos realizaron durante todo este semestre investigaciones extensas acerca de estos grandes pensadores de esa época que han marcado historia también en la pedagogía. A continuación, mis compañeros con la información. Gracias. Muy buenos días. Hoy les voy a presentar a uno de los pensadores de la Edad Media, Baltasar. Un personaje humanista y político italiano. Él recibió una educación humanista en la ciudad de Milán. Escribió poesía lírica en lengua vulgar y poesías latinas. Él fue militar, diplomático, artista y literato. Baltasar fue uno de los más nobles y perfectos caballeros de su época, y no se dejó envanecer por los honores recibidos, ni siquiera por su extraordinaria cultura. Él escribió un libro, El Cortesano. Ese libro fue escrito en el año de 1508 hasta el año de 1516, pero ese libro fue corregido en el año de 1528. Un poco después de haberlo escrito completo, es uno de los libros más conocidos y más representativos del nacimiento italiano. Es una obra conocida por 4 partes, en forma de diálogo, en las que hace resumen de cómo ha de ser un hombre perfecto. La visión del mundo que se tenía en su época: el caballero perfecto debía de ser tan experto o excelente en las armas, así como en las letras. Debe de saber conversar y tratar a sus semejantes, lo cual últimamente en nuestra época eso ya se está perdiendo. Como dice él, con sus semejantes debemos ser respetuosos y principalmente con las mujeres. O como se dice en esa época, que muy pocas personas de este tiempo, ya la mencionamos, con las damas. Es muy importante tener en cuenta que en nuestra época ya se está acabando este tipo de valores, porque lo que describe en sus libros son valores realmente importantes, que hoy en día ya casi no existe. Que ya casi no existe ese tipo de educación. Buenas noches. En esta ocasión yo les hablaré sobre Santo Tomás de Aquino. Nació en 1225 en Roseca, Italia. Su enseñanza estaba basada en la escolástica. Su mayor trabajo fue el Summa Theologia, donde asegura que Dios realmente existe. Para él la educación es fundamental para el conocimiento de las personas. Se podría decir que en este punto que la educación es parte de nosotros y nosotros mismos también tenemos que saber cómo fundarla y cómo desarrollarla para que nuestro conocimiento sea más allá y poder sobresalir en los conocimientos de nosotros mismos y de las demás personas. Buenas noches. Compañeros, por la importante información. Sin más por el momento, nos despedimos de ustedes, una servidora Marla Miranda, mis compañeros Mercedes Luna, Alejandro López, Fernando Martínez, Francisco de Jesús Rodríguez Avilés, y un saludo muy especial a mi camarógrafa especial, Melanie Aro. Gracias.